93:3, esta es la versión de las Américas. Dice la Escritura: es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Mire, montes de Sión. Porque allí, o sea, es un lugar, mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche hermosa, Padre. Gracias te doy por este tiempo. Padre, yo declaro que vengo bajo cobertura, soy enviado, tengo la cobertura de mi pastor y así mismo, Dios, me presento delante de ti para que, Señor, seas tú hablándonos, a mí primeramente, a toda la congregación, Dios, una palabra que edifique, un rema, Dios, que dé fuerza, un rema que levante, una palabra, Dios, tuya, Señor, que nos da fuerza, una palabra que sana, que levanta al caído. En el nombre de Jesús declaramos tu bendición. Este es el lugar, Dios, donde tú envías la bendición. Declaro, Señor, que queda, Señor, a un lado todo don terrenal. Declaramos, Señor, los dones tuyos, los dones celestiales, los dones espirituales, para que en esta noche, Dios, podamos transmitir lo que tu Espíritu Santo quiere decirnos hoy. Padre, en el nombre de Cristo, declaro la unción que tú le diste a mi pastor. Declaro ese aceite que se derrama sobre su cabeza y que baja por las vestiduras. Me declaro, Señor, con esa unción, Dios, que ha recibido del apóstol Germán. En el nombre de Jesús, esa revelación de tu palabra sea sobre esta casa, Dios, para que en este lugar siempre haya una palabra, Dios, que edifique. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero primeramente hacer una conexión, amados. Vamos a ver cómo hacemos esta introducción. Pero quiero recordarle a usted un mensaje de nuestro pastor que él predicó, era un viernes, 1 de marzo. Y recuerda usted que él utilizó la pizarra. Yo la iba a usar, ¿verdad? Porque quiero seguir los pasos de mi pastor. Pero me acordé que me agarra más tembladera todavía, entonces mejor hice el cuadro, amados. Pero mire, antes de que usted vea ese cuadro, quiero recordar esa predicación. Él nos mostró que hay 3 dimensiones: la dimensión celestial, la dimensión espiritual y la dimensión terrenal. Amén, ¿se acuerda? Entonces él nos mostraba que en la dimensión terrenal, allí, hermano, todo es temporal. Es la que nosotros tenemos contacto con ella todos los días. Esa es una dimensión en la que todo es temporal, pero en las otras dos dimensiones, en la espiritual y en la celestial, hermano, la cosa ya cambia, es diferente. También es una dimensión, la terrenal, en que las cosas nosotros tenemos que verlas. No queda otra, hay que verlas. Y en las otras dimensiones, amados, nosotros necesitamos fe. Es por fe y no por vista, como dice la Escritura. Entonces, dentro de las cosas que hay ahí, amados, por ejemplo, él nos mostraba que los dones están en las 3 dimensiones. Hay dones terrenales, hay dones espirituales y dones celestiales. Y asimismo, como hay dones, también nos mostraba que había una bendición terrenal, espiritual, celestial. Que habían familias terrenales, celestiales y espirituales. ¿Ya se recordó más o menos de ese mensaje? Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces a lo que yo quiero llegar ahora es, y tal vez los hermanos allá pueden, hice una tabla que le llamé la tabla de las batallas de Sión. Ajá, ok, gracias. Entonces, en esa tablita yo puse las tres dimensiones. Sí, no me va a tocar, ¿verdad? Entonces, ahí lo que yo quiero mostrarle es esa misma relación, pero ya con un pequeño detalle, más ampliación. Ahí está. Entonces, miren, amados, allá están las dimensiones, ¿ven? Celestial, espiritual y terrenal. Ahora, la dimensión espiritual, amados, está en medio.
Esa dimensión es la que nosotros como creyentes también experimentamos. O sea, nosotros no solamente estamos en una dimensión terrenal, nosotros tenemos, por así decirlo, la capacidad de entrar a una segunda dimensión, que en realidad es una cuarta dimensión, porque aquí en la tierra estamos en 3 dimensiones, a otra dimensión en la que para entrar allí se necesita fe. Sin fe, hermanos, está complicada la cosa, porque esa no es una dimensión cualquiera, ya lo vamos a ver. Pero arriba de esa dimensión está la dimensión celestial. Y la diferencia, amados, entre esas dimensiones es que todo lo que está en la celestial es real. Todo lo que está en la dimensión celestial es real. Si hay alguna realidad, usted la va a encontrar ahí. Porque todo lo demás, lo que está aquí en la tierra, solo es sombra y figura. Entonces, cuando nosotros entramos a la dimensión espiritual, nosotros tenemos la capacidad de conectarnos con 2 dimensiones al mismo tiempo. O sea, nos conectamos a la dimensión celestial y nos conectamos a la dimensión terrenal. Por eso el Señor decía, todo lo que atéis, ¿dónde? En el cielo, será atado en la tierra. Pero solamente, no en la dimensión terrenal, no se puede, amado, porque ¿cómo va a llegar ahí? Tiene que entrar primero a la dimensión espiritual. Entonces, esa dimensión espiritual nos abre a nosotros el camino para estar conectados con ambas dimensiones. Y es que la necesitamos, pues, ¿verdad? Porque mientras estemos aquí en la tierra, necesitamos esta dimensión. Mientras estemos en este cuerpo, necesitamos la dimensión terrenal. Pero hay una situación, ¿verdad? Que la dimensión terrenal tiene serios problemas desde que el hombre fracasó en el jardín del Edén. Entonces nosotros necesitamos la dimensión espiritual para traer lo que está en la dimensión celestial a la tierra. Y puse algunos ejemplos, ¿verdad? Pequeños ejemplos ahí, amados, que los podemos ver. Por ejemplo, en la dimensión terrenal nosotros tenemos padres biológicos. Pero nuestros padres biológicos no sirven para conectarnos a la dimensión celestial. ¿Qué necesitamos? Padres espirituales. ¿Y quiénes son los padres espirituales? Son los pastores. Ahí Efesios 4:11, para que lo anote, ¿verdad? No sé si nos va a quedar tiempo de... Voy a ver el reloj. Sí, hermano, hoy sí vamos allí tempranito. Ya alegró, ¿va? Sí, no, yo no hablo mucho, no se preocupen. Ok, entonces, mire que, por ejemplo, en la dimensión espiritual, nuestros pastores, oiga bien, nos dan una conexión con el Padre Celestial. Y de esa manera, 2, 3, hoy sí, gracias. Entonces, de esa manera, nosotros, al estar conectados, podemos estar conectados a nuestro Padre Celestial a través de nuestros pastores. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pastor predicó y que estuvo diciendo que muchas veces nosotros no tenemos una relación correcta con nuestros padres espirituales? ¿Por qué? Porque tuvimos una mala experiencia o una mala vivencia con nuestros padres biológicos. Por ejemplo, los que hayamos sido abandonados por nuestros padres cuando éramos niños. Sufrieron un trauma, sufrieron una mala experiencia y entonces les es difícil conectarse ¿con quién? Con un padre espiritual. Y si nosotros no tenemos una buena relación con el Padre espiritual, ¿será que vamos a poder conectarnos bien con nuestro Padre celestial? Va a ser difícil. Imagínense decirle al Dios Todopoderoso, Padre, poder decirle papá. Es bien difícil, ¿verdad? Si nosotros no hemos tenido una buena relación. Entonces, todo esto nos muestra a nosotros esa conexión. Quiero mostrarle algo más. Dinero. El dinero aquí, hermano, lo necesitamos casi para todo, ¿verdad? Decía alguien que en los bancos ni el aire acondicionado es gratis. Lo tienen calculadito, ¿verdad? Todo lo cobran ellos. Entonces, el dinero, amados, aquí lo necesitamos. Pero el dinero, para que entre a una dimensión espiritual, ¿qué se necesita?
que se convierta en una ofrenda. Los que ofrendaron hoy y diezmaron hoy, lo que hicieron fue consagrar, oiga bien, convertir algo que es material en algo espiritual. ¿Y qué ocurre con eso? Que la Escritura dice, no os hagáis, en ese Mateo 6:20 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos donde tesoros, dice, en el cielo. Entonces, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? A través de el mundo espiritual, a través de esa dimensión. Cuando nosotros convertimos esos 500 pesos, amado, ¿usted cree que realmente Dios allá, que se compre un pollo chuco, dice? No, hermano, ¿qué va a hacer Dios con 500 pesos ahí arriba? Devaluados. Entonces, pero ¿cómo hacemos nosotros que ese dinero, que esas monedas, que esos billetes se conviertan en un tesoro celestial? A través de una ofrenda consagrada en el mundo espiritual. Es por fe que lo hacemos. Entonces, todo se necesita fe. Voy a avanzar porque usted ya sabe ahí, ¿verdad? En el pan y vino, la Santa Cena. Mire las ovejitas. ¿Hay ovejas en la tierra, amados? Sí, ¿verdad? Y en la dimensión espiritual, dice la Escritura que usted y yo somos ovejas de su prado. Y los que están estudiando ahorita la doctrina básica, ¿cómo le llaman? Corderitos. Entonces, estos corderitos, amado, ¿sabe qué están adquiriendo? Están adquiriendo la fe para tener comunión con el cordero inmolado. ¿Dónde está el cordero inmolado ahora? Está en el cielo, amados. Está en una dimensión donde Juan lo vio, y lo vio en diferentes dimensiones, pero en una que lo mira dice que es ahí el cordero que fue inmolado. Entonces, cuando nosotros llegamos a corderitos, y mire, le quiero dar una importancia ahí a esa área, porque es el primer seminario que uno recibe, y es que en corderitos nosotros tenemos que aprender a oír, porque Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué ocurre cuando oímos la voz de Jesús? Lo seguimos. Y separados de Él, ¿será que podemos hacer algo? Nada. Entonces necesitamos desarrollar nuestra fe para que nuestro oído espiritual se desarrolle de tal manera que nosotros al escuchar, seguimos. Y en esa dimensión espiritual, amados, están nuestros pastores. Cuando nosotros los escuchamos a ellos, los seguimos. Y yo les ponía un caso una vez a los hermanos, ¿verdad? Que nosotros siempre le decimos, Señor, háblame, Padre, te ruego, nunca te he escuchado. Yo no sé, hay los hermanos que dicen que hablan contigo, y yo, a saber, ¿será que no sé tu idioma? A duras penas no habla español, ¿verdad? Entonces, y el pastor predicando todos los martes, todos los viernes, todos los domingos, haciendo llamados para que los hermanos se integren a equipos de servicio, y decimos que no escuchamos la voz de Dios. Y el Señor ahí nos está mostrando qué es lo que quiere que nosotros hagamos. ¿Se acuerda usted que Samuel, a dónde escuchó por primera vez la voz de Dios? Samuel dice que estaba en el templo. Estaba en el templo. Y en el templo escuchó que le hablaba ¿a quién? Que le hablaba Elí. Amén. Le hablaba Elí, amado. ¿Y sabe quién era Elí? El pastor de él. Elí era el pastor de él. Y cuando ¿y sabe quién le estaba hablando? ¿Sabe quién le estaba hablando? No era Elí el que le estaba hablando. ¿Sabe quién le estaba hablando? Le estaba hablando Jehová. Dios le estaba hablando. Y él escuchaba la voz de Elí. Entonces, amados, qué importante es esa dimensión espiritual en la que nosotros podemos acceder, usted y yo, por fe. Ahora, quiero llevarlos aquí. Aquí es el punto, ya me estoy acercando. Mira, allá en moradito le puse Jerusalén. Ya puedo hablar hebreo, hermano. Repita conmigo, Jerusalén. Bueno, ahí me deben ya 500 lempiras, ya les enseñé. Esa palabra está en hebreo, amados. Esa palabra significa Jerusalén, así como le escribí. No voy a decir, el hermano es profesor y mire los errores que tiene. No, hermano. Es que Jerusalén, ahí en hebreo, ese im, es la palabra hebrea M, como ellos no utilizan vocales,
¿verdad? Entonces, hay dos versiones, hay dos formas de leerla, están en femenino y esa es im. Eso significa plural. Cuando los hebreos utilizan la M al final de una palabra, generalmente es plural. Entonces está hablando de ¿qué? De varias Jerusalén. Entonces, ¿por qué, amados? Porque existe una Jerusalén, ¿dónde? En el cielo, otra en el mundo espiritual y otra en la dimensión terrenal. Y por eso no le puse en la parte de arriba una conexión, solo titulé la relación que existe entre la Jerusalén espiritual y la Jerusalén terrenal, porque eso es lo que quiero hablarle hoy. Ya me estoy acercando. Entonces, mire usted ahí qué interesante es esto, que hay una Jerusalén terrenal. Todos, por lo menos creo que en algún momento han escuchado hablar acerca de Israel, ¿cierto? Y saben que Jerusalén es, pues recientemente nombraron ellos a Jerusalén como su capital, en contra de la disposición de las Naciones Unidas, en contra de la disposición del 99% de los países, y los únicos países que han apoyado esa decisión fueron Estados Unidos y Guatemala, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que Honduras, en la presidencia de Juan Orlando Hernández, también tomó la decisión, pero no sé en qué ha quedado esa situación ahí, ¿verdad? Pero los países que han reconocido a Jerusalén como la capital de Israel, del pueblo de Dios, solo son Estados Unidos y Guatemala. Entonces empezamos a notar algo que es bien raro, amados. Porque siendo el pueblo escogido de Dios y siendo una ciudad que ellos denominan santa, ¿qué ocurre? Tiene serios problemas, pero serios problemas. ¿Ha visto usted las noticias que Israel está en guerra en Gaza? ¿Sabe? Gaza es un pequeño territorio dentro de Israel. Es un territorio autónomo que los israelitas les dijeron a los gazatíes, bueno, gobiérnense. Estos gazatíes, amados, son un pueblo al cual hoy le llaman palestinos. Entonces, la situación en Israel, la situación en Jerusalén es, hermanos, complicada. Y por eso nosotros tenemos que hallar una relación en esto. Y yo le puse aquí algunas cositas que pues sí le vamos a entender, ¿verdad? Más todavía. Mire, por ejemplo, 1 Corintios 10:11 dice que todas las cosas que se escribieron, que les pasaron a ellos o que les pasan a ellos, son para qué, amado, para nuestra instrucción, para nuestra edificación. En otras palabras, hay un reflejo de lo que está pasando al pueblo de Dios terrenal, de lo que le puede estar pasando también entonces al pueblo de Dios espiritual. Porque entonces ahora mire usted que hay una Jerusalén que es espiritual. Tal vez, César, se podrá ver ahí Isaías 28:16. Apocalipsis 21:2, por ejemplo, nos habla de una Jerusalén celestial. Lo vamos a ver. Pero ayúdame ahí con Isaías 28:16, tal vez lo podemos leer. No te lo puse, no lo puse ahí vos. Vaya. Tenemos tiempo, dicen los hermanos que vinieron cenados. Van a empezar a tirar piedras al hermano, a la líder. Ya, ok. Dice, por tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea, aquí es un detalle que quiero que vea. ¿Qué dice ahí? El que crea. ¿Y qué es creer, amados? Es fe. Entonces, cuando nosotros tenemos fe, ¿a qué mundo entramos? Salimos del terrenal y nos metemos al espiritual. Bueno, en realidad no salimos del terrenal, pero sí entramos ahora al espiritual. El que crea jamás será sacudido. Ahora, esta piedra, este cimiento en Jerusalén, ¿quién es? Es Jesús. Y él dijo, ¿verdad? Le dijo: Pedro, a ti te digo, tú eres Pedro, a Simón, ¿verdad? Y la palabra que estaba usando ahí
era Petros. Oiga bien, lo que le dijo a Simón fue: a ti te digo Petros. En el griego que utilizó es Petros. ¿Sabe qué significa Petros? Significa piedrita. Bueno, pero no una piedrita chiquita, ¿verdad? Sino de esas piedras que nosotros usamos para bajar mangos. Entonces a él le dijo piedra. Pero sobre esta roca, ¿y sabe qué palabra usó ahí? Petros, Petra. Para decirle a Pedro utilizó Petros. Pero para llamarse a sí mismo, él utilizó Petra. ¿Y sabe qué significa? Petra significa roca inconmovible. Es una roca inmensa. Hay una ciudad que está cerca de Israel, está en Jordania, pero está muy fronteriza con Israel, que así se llama Petra. ¿Y sabe por qué le llaman así? Porque la ciudad está construida sobre una roca. Entonces, ¿de qué tamaño es la roca que la ciudad está construida ahí? Es inmensa. Entonces lo que el Señor estaba diciendo es que Él es la roca, la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores. Él es la roca para ponerle cimiento a esta Jerusalén. Ahora, ¿Cristo es la roca de qué, amados? Es la roca de la iglesia. Él es la roca de la iglesia. Entonces, ¿de qué iglesia nos está hablando ahí cuando menciona Jerusalén? De la espiritual. Esa Jerusalén espiritual somos nosotros. Somos la iglesia y el fundamento es Cristo. Bien, entonces, poneme otra vez por favor la tabla. Mire qué interesante esto, que hay una Jerusalén que es espiritual. Esa es usted y yo. Nosotros, la iglesia, somos esa Jerusalén. Por eso Jerusalén en el hebreo aparecía con M. Y está también la Jerusalén que habla Lucas 21:20, se lo voy a mencionar. Dice: y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sabed que el tiempo de su desolación ha llegado. ¿De quién está hablando ahí? De la Jerusalén terrenal, porque va a estar rodeada de ejércitos. A esa condición va a llegar. Ahora, ¿qué le pasó entonces al pueblo terrenal de Dios, los israelitas? Cuando ellos salieron de Egipto, ¿qué significa para el pueblo de Dios espiritual? Que nosotros salimos del mundo. Y cuando ellos, después de salir de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, ¿qué significa para nosotros? El bautismo en agua. Entonces, no se lo voy a seguir leyendo porque usted lo está leyendo ahorita, pero ahí está, hermano, que todo lo que le ha ocurrido al pueblo terrenal también le ocurre al pueblo espiritual. Entonces es necesario que nosotros le pongamos suma atención a esto. Bueno, ya después de haber hablado tanto en la introducción, le voy a leer unos versos. Deuteronomio 7:1, César, por favor. Y ahí están en orden en esa lista. Mire lo que dice Deuteronomio 7:1 en la Reina Valera 1960. Estas palabras se las dijo Dios a Moisés: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Esa fue la promesa que Dios le dio a Moisés. Hermano, esa promesa no quiero yo. ¿Por qué? Porque es que, hermano, solo me está enfrentando con naciones mayores y más poderosas. ¿Se imagina? Honduras clasifica al mundial y en el grupo que queda, Alemania, ¿cuál otra? Brasil. Desde que ya Francia, ¿verdad? Entonces, pero no, amados, la promesa del Señor está ahí, mire. Y haya echado delante de ti a muchas naciones. ¿A cuáles naciones? A todas esas que son más fuertes y más grandes que Israel. Pero ¿quién las iba a vencer? Dios, el Señor. Esa es la promesa, amados. Ahora, ¿eso se lo prometió a quién? A Moisés. Ahora miren Josué 24:11. Esta es la promesa que le hace a Josué, porque ya a Moisés, amados, no le tocó conquistar Canaán, que para allá vamos, ¿verdad? Creo que es lo último que había en el cuadro, conquistar Canaán, la tierra de abundancia. Entonces en Josué 24:11, en la Reina Valera del 1960, dice: pasasteis el Jordán y venisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros.
Y mire lo que dice ahora, otra vez. Los amorreos, los fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Ah, bueno, mire, otra vez, primero se lo dijo a Moisés, pero Moisés no entró a la tierra prometida, pero ahora se lo dice a Josué y le da otra promesa. Aquí yo los entrego en vuestras manos. Ahí tengo yo una tabla en donde aparecen estas 7 naciones, en las que le da a Moisés en Deuteronomio 7:1 y la que le da a Josué en Josué 24:11. Ahí están, mire, amados, son 7. Pero ¿verdad que usted nota algo? Que la que le dio a Moisés no tiene el mismo orden que le dio a Josué. Porque estos eran los enemigos que había que vencer, aparte de 31 reinos que había que vencer también estas naciones. Pero es que estas naciones tienen algo de especial, a los cuales ellos tenían que ponerle mucha atención. Y es que estas naciones son descendientes de Canaán. Y Canaán fue hijo de Cam. Y usted sabe quién es Cam, ¿verdad? Es un hijo de Noé. Entonces, cuando el diluvio acabó con el 99.9% de la población mundial y solo quedó Noé, sus hijos, sus esposas y la esposa de Noé, ahí estaba Cam. Y Cam cometió un gran pecado, es un pecado de iniquidad, y cuando Noé lo maldijo, no lo maldijo a él, sino que maldijo a su descendencia y maldijo a Canaán. Entonces, amados, Canaán estaba ya destinado a ser eliminado de esa tierra. Pero mire lo interesante aquí, es que cuando Dios le da el orden a Moisés, estos cananeos tenían cierto orden ya para enfrentarse a ellos, pero no fue a Moisés. Entonces, cuando ya le llega el turno a Josué de enfrentarse con ellos, los cananeos hicieron un cambio, ¿verdad? Los que estaban en la delantera, hermano, sacaron al hermano Giovanni y pusieron a Cristiano Ronaldo. Entonces, estaban armando el cuadro de tal manera que le iban a hacer un enfrentamiento, hermanos, al pueblo de Israel bien tremendo. Ahora, quiero que observe algo más. ¿Quiénes están al final? Los jebuseos. Esos no cambiaron de posición, ni los heveos. Esos no cambiaron de posición, hermano. Yo le voy a hablar de los jebuseos. Que Dios me permita en esta noche poder proyectarle esto, porque los jebuseos, dentro de todas las tribus de las naciones cananeas, los jebuseos tenían una característica bien especial. La ciudad de ellos era chiquita y la población, ya imagina cómo era, ¿verdad? También eran pocos. Entonces, si había una nación a la cual se podía derrotar fácilmente, ¿cuál cree usted que era? Los jebuseos. Pero que el Señor nos enseñe hoy, amados, a no tener en poca estima, valga la redundancia, lo poco. Ya sea a lo negativo o a lo positivo. Le voy a hablar a lo positivo. ¿Qué dice el Señor cuando dice: el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré? Mire, esto rebate un principio que hay en el mundo. El dinero atrae dinero. Tenga cuidado, ese es un principio del mundo. ¿Por qué los cafatis son millonarios? Es que porque ellos ya eran millonarios. El dinero atrae dinero. Entonces, le quitan la posibilidad al pobre de llegar a tener dinero. Le quitan la posibilidad al que no tiene de llegar a tener algo. Pero el Señor dice: el que es fiel con lo poco que tiene, apréndaselo, porque esto es un principio divino, viene del cielo. Sobre mucho lo pondré. Entonces, si es fiel, ¿en dónde, amados? En los 10 millones que le dieron. No, amados, con su salario, con ese salario que yo antes maldecía. ¿Sabe qué decía yo antes de mi salario? Antes de caer en picada, ¿verdad? Yo decía: qué salario más miserable el que yo tengo. Es que en este país no se progresa. Es que mi salario, si yo tuviera el salario de fulano de tal, ¿verdad?
Entonces, mire, como yo era cristiano, para el Señor quitarme eso, ¿sabe qué hizo? Me dejó que me fuera en picada hasta que pegué en fondo. ¿Sabe? Adivine usted, perdón, va, adivine. ¿Sabe usted cómo pegué en el fondo? Caminando un día, tenía meses de no trabajar, no hallaba trabajo, meses de no trabajar, con 2 hijos y una esposa. Y iba por la calle esperando encontrarme un lempira. Y entonces allí yo desperté y yo dije, Dios mío, ¿en qué he caído? Pero como el Señor dice que Él nos saca a nosotros del lodo de la desesperación, que no nos deja tendidos sobre el polvo, que nos levanta. Entonces, mire, amado, el Señor me levantó. ¿Pero por qué, amados? Porque a veces nosotros, siendo cristianos, pensamos como los jebuseos. Ya le voy a hablar de los jebuseos. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Por eso es importante tener fe, porque cuando usted tiene fe, ¿en qué dimensión está? En la espiritual. ¿Y se puede conectar a dónde? A la celestial. Y en la celestial, hermanos, están las cosas que son reales. Allá, perdone lo que voy a decir, ¿verdad, hermano? Ay, ¿por qué? Pero allá Dios tiene una maquinita. Aquí tenemos el dinero, pero Dios allá tiene la maquinita. Mía es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ella hay. Y también dice que es mío el oro y la plata. Entonces, amados, mire qué interesante está esto, porque así como el pueblo de Dios terrenal hoy está luchando, nos encontramos entonces, amados, que los israelitas, voy a hablar de esto para poder introducirlo ya, que los israelitas están peleando, adivine con quién, con los palestinos. ¿Sabe quiénes son los palestinos? Son los mismos filisteos. ¿Cómo es que llegaron a tomar ese nombre? Le voy a dar unos datos históricos rapidito. Jesús, viendo el templo, dijo, y llegará el día que de este templo no quedará piedra sobre piedra. Se enojaron con él, le querían tirar piedras a Jesús. Pero 70 años después de que él murió, se cumplió esa profecía. El templo de Jerusalén fue arrasado, destruido. Porque los israelitas, siempre buscando un Mesías, dado que ellos no entran a la dimensión espiritual porque no tienen fe en Jesús, entonces ellos siguen esperando que un Mesías venga a liberarlos. Y entonces armaron una revolución, se rebelaron contra el Imperio Romano, y usted sabe, el Imperio Romano no anda con cuentos, y los destruyó. Y cerca de unos 50, 40 años después, iniciaron otra rebelión, lo volvieron a triturar, y esta vez los romanos dijeron, vamos a sentar un precedente para que este pueblo nunca más se nos vuelva a rebelar. Y le vamos a cambiar el nombre, porque se conocía como Samaria, Galilea, Samaria y Judea. Y la provincia en general, los romanos la conocían como Judea. Ya no les vamos a llamar judíos. Y pusieron a los historiadores del Imperio Romano a que buscaran quiénes habían sido los peores enemigos del pueblo de Israel, aún en tiempos de David. ¿Y sabe a quién encontraron? A los filisteos. Y entonces dijeron ellos, así le vamos a llamar a esta nación. Y le cambiaron el nombre de Judá a Filistea, que traducido al latín y luego al español son los mismos palestinos. Mire que estuve viendo hoy, ¿verdad? La ciudad de Belén. ¿Sabe que Belén es famosa por qué? Ahí nació Jesús. Y cuando me voy, veo que Belén está bajo administración palestina. Y que nadie puede entrar ahí si los palestinos no lo autorizan. Y está dentro del territorio de Israel. ¿Y sabe a quién le pertenecía esa ciudad? A Judá. ¿Y ahora quién la tienen? Los palestinos. ¿Y sabe quiénes son los palestinos? Ese pueblo chiquito que los israelitas dijeron, ay, déjalos vos, otro día los vamos a macanear. Porque como eran chiquitos, los tuvieron en poco. A un enemigo no se le tiene en poco, porque las zorras que son pequeñas, ¿qué causan, amados? Una gran destrucción. Es una gran destrucción. Entonces, observe que eso que le pasó a ellos, ¿cómo llegaron a eso? Bueno, mire, aquí le voy a presentar los problemas en la conquista. Se dieron con Judá y con Benjamín. A ellos les tocó enfrentarse con los jebuseos.
Y entonces en Josué 15:63 en la Biblia de las Américas dice: mas a los jebuseos, habitantes de, mire dónde estaban habitando, Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron expulsarlos. Ahí está claro, hermano. Qué bonito hubiera sido que dijera, ¿verdad? Mas a los jebuseos, los hijos de Judá, los destruyeron, hermano, y ganaron como 20-0. No pasó. Por tanto, los jebuseos habitan hasta hoy en Jerusalén con los hijos de Judá. Hágase un tour por Jerusalén. Jerusalén está dividido en 4 zonas. Israel la trató de reconquistar en 1948, no pudieron. Hicieron otra guerra en el 56, tampoco. Hicieron otra guerra en el 67, ahí sí la reconquistaron, pero ¿sabe qué? No pudieron expulsar a los palestinos. Y ese ahí en Jerusalén, hermano, hay un lío todos los días. Todos los días. Que un palestino apuñaló a una mujer, que la policía mató a uno que intentaba cometer un acto terrorista. Jerusalén es una ciudad de pleito. ¿Por qué, amados? Porque Judá no pudo conquistarlos. Entonces, vamos a Jueces 1:21. La lucha continuó y esta vez le tocó el turno a Benjamín. Mire lo que dice Jueces 1:21, la Biblia de las Américas. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén, otra vez, hasta el día de hoy. Y en Jueces 20:16, porque usted dice, no, es que estos eran incapaces. Mire, amado, mire cómo eran los benjaminitas. Jueces 20:16 dice la Biblia de las Américas: de toda esta gente, hablando de los benjaminitas, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces cada uno de lanzar con la honda una piedra a un cabello sin errar. Estos 700 hombres eran las fuerzas especiales. Usted quería conquistar algo y no tenía que mandar todo el ejército, solo con estos hombres se vencía. Pero dice la Escritura que los hijos de Benjamín, ¿qué pasó? No pudieron expulsar a los jebuseos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros menospreciamos a los jebuseos? Le voy a explicar entonces que nosotros tenemos que conocer a nuestro enemigo. Por muy pequeño que sea, usted tiene que conocer a su enemigo. ¿Se acuerdan lo que nos enseñó el profeta Eric? Me llamó la atención eso, que decía que nosotros tenemos palabras de maldición en nuestra boca que ni nos damos cuenta. Ajá, y somos cristianos. Y él mencionaba una palabra que me impactó, hermanos: necio. Es que esa palabra los hondureños sí la usamos, amados. Entonces, observe bien que cuando nosotros no le ponemos atención a esas pequeñas cosas, no somos capaces de expulsar a los jebuseos. Cuando usted y yo le seguimos diciendo a nuestros hijos brutos, estamos haciendo que los jebuseos nos jueguen la vuelta, hermano. Y que nos sumemos junto con Judá y Benjamín y que digan: y el hermano Giovanni no pudo expulsar a los jebuseos. Qué feo, ¿verdad, hermano? Salen en la prensa y dicen: no, hombre. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? No despreciar. Quiero mostrarle, tal vez proyectas ahí el significado de Jebús. ¿Quiénes son los jebuseos? Sencillo, hermano: los habitantes de Jebús. Por eso a los jebuseos les llamaban así, porque ellos vivían en una ciudad que se llamaba Jebús. Y Jebús, hermano, significa, mira el significado de Jebús. Esa es la H2982. Tiene 2 significados, 2 acepciones, y le puse abajo la raíz, una raíz. Entonces, Jebús significa lugar de trillado, pisoteado. Y, por supuesto, su raíz, que viene de pisotear, pero mire lo interesante aquí: literal o figurativamente, como quiera que lo diga. Mire, ¿sabe cómo se lo digo? ¿Se le ha escapado a usted una mala palabra? Sí, ¿verdad? Se nos ha escapado. A mí se me escapó una vez una. Usted, hermano, estaba martillando, hermano, y yo no sé cómo. Me fallaron los anteojos. Y plum, el dedo. En alemán, ¿verdad? Pero ¿se ha fijado usted
que a veces cuando estamos enojados decimos cosas que después nuestro cónyuge quedamos diciendo, no quise decir eso. Pero si se le zafó, ¿dónde lo tenía? En el corazón, ¿verdad? Entonces las cosas no ocurren por casualidad. Las tenemos ahí. Nosotros tenemos que reconocer que los jebuseos están también aquí. Porque si en el mundo terrenal los jebuseos aún están hasta hoy en Jerusalén, quiere decir que en el mundo espiritual nosotros también tenemos que luchar con ellos. Entonces, mire, amado, que los jebuseos, entonces, si Jebús es lugar de trillado, los jebuseos son especialistas ¿en qué? En trillar y pisotear. ¿Alguien sabe? Bueno, no voy a hacer preguntas porque, ¿verdad? No se preocupen. Pero usted ha escuchado la frase, no para siempre se trilla el trigo. ¿Y cuántos decimos amén? Bueno, pero a veces decimos amén y no sabemos qué significa, ¿verdad? Pero hoy lo vamos a saber, hermano, para que cuando digamos, no para siempre se trilla el trigo, amén va a decir usted, pero con conocimiento. No porque seguimos a los demás, ¿verdad? ¿Y vos por qué dijiste amén? Porque el hermano dijo amén. Entonces, mire, los jebuseos, ellos, como ellos saben trillar es un método, hermano, un proceso para quitarle la cáscara al grano y que quede nada más el trigo. Y ese proceso tiene que llevar alguna fuerza, tiene que utilizarse ya sea alguna herramienta o de pronto con los pies, no sé, con lo que haya. Y ahí se le quita la cáscara y ya solo va a quedar el grano de trigo. Entonces, en la escritura aparece ese proceso de agarrar después de que se ha trillado, de tirarlo al aire y que el aire se lleve la cáscara y que solo caiga el trigo. Y Dios, en lo positivo, hace eso con nosotros para quitarnos aquellas cosas que nos están estorbando. Porque dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso, ¿verdad? Y del pecado que nos asedia. Entonces, ese proceso de trillado es beneficioso. Pero ¿qué ocurre cuando al grano se le trilla de más? ¿Qué pasa? Se daña el trigo. Entonces, los jebuseos son especiales en trillar, pero miren qué más son especiales, en pisotear también. Y usted sabe que esa es una expresión que nosotros usamos aquí cuando nos quieren pasar por encima, cuando nos atropellan porque quieren manipularnos, decimos nosotros, expresiones así para hablar de pisotear. Pisotear también podría significar para nosotros un maltrato, que lo pudiéramos estar recibiendo no solamente en nuestra casa, sino también aquí en la iglesia. Pisotear podría ser, hermanos, cuando hay una autoridad dentro de la iglesia, autoritaria, y que, no sé por qué dice usted, pero siempre que me habla a mí, me habla bien fuerte. Ustedes sabían que la escritura decía que los hermanos de José, cuando le hablaban a él, dice que no le podían hablar pacíficamente. ¿Cómo le estaban hablando? Así, pisoteado. Entonces, ¿cómo será, amados? ¿Verdad? Está recibiendo un trato en la casa que todavía, que llama a uno, venga mi corazoncito, venga para acá, y vos, vení para acá, ¿verdad? Y nos ha pasado de pronto en el colegio, pero ¿y qué tal que nos pasara en la casa? Pero donde quiera que pasara, amados, esos son los jebuseos. Un pueblo que no pudieron vencer ni Judá ni Benjamín. Entonces, espiritualmente hablando, amados, nosotros debemos de tener cuidado de menospreciar a nuestro enemigo en cosas pequeñas. Quiero mencionarle algo más, es algo histórico, es que hoy sí, el hermano Giovanni vino con la clase de sociales. Es que quiero hablarle de este detalle, hermano, porque yo sé que usted al final, el Señor le va a hablar. Antes de que ese lugar se llamara Jebús, porque después de Jebús se llegó a llamar Jerusalén, pero antes de que se llamase Jebús, ese lugar se llamaba Monte Moria.
Y en el monte Moria, ese lugar que hacía 2000 años antes que los jebuseos llegaran ahí, Dios le habló a Abraham para que subiera a ese monte a hacer un sacrificio. No era cualquier sacrificio, creo que a nadie se lo han pedido. Es un sacrificio único. Le pidieron a Abraham que sacrificara a su hijo. Pero no lo iba a sacrificar, amados, en cualquier lugar. Le dijeron que fuera a un lugar específico. Y lo mandaron ahí. El monte Moria es un lugar, amados, que cuando yo estuve viendo el original hebreo, tiene dos raíces. Se origina de la H7200, que es el hebreo, que significa ver, y de la H3050, que significa ja, con H, J-A-H, que es la abreviatura del nombre Jehová. Entonces, el significado que tiene es de visto por Jehová o Jehová mira. Entonces, el monte Moria es un monte también que está en una dimensión espiritual. Póngame atención a esto, porque es terrenal, claro que sí, Abraham lo subió, pero también está conectado con una dimensión espiritual. Así cuando Abraham, quiero decirle por qué Abraham es padre de la fe, hoy lo estuve viendo. No solo porque le creyó a Dios cuando le dijo que le iba a dar un hijo, cuando ya era imposible que tuviera hijo a los 75 años, sino porque también le creyó a Dios cuando le dijo que le sacrificara a su único hijo. Y es que de verdad tenía que matarlo, amados. O sea, Dios no estaba bromeando. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Se lo voy a leer en Hebreos 11:19. Abraham llegó, esta es la traducción, nueva traducción viviente. Abraham llegó a la conclusión, oiga que me interesa esta palabra que usaron, de que si Isaac moría, o sea, la pensó y la pensó, y cuando él dijo, sí voy a sacrificar a Isaac, quiere decir que él ya había llegado a una conclusión. Lo voy a sacrificar. ¿Sabe por qué él dijo que lo iba a sacrificar? Hermano, es que ese es un creyente. No, hermano, mire, porque Dios tenía el poder, esa es la conclusión a la que él llegó, para volverlo a la vida. Eso es fe, amados. Eso es fe. Llegó a una conclusión que solo es posible en el mundo celestial, que un muerto resucite. Él dijo, yo voy a matar a mi hijo, me va a doler en el alma, pero yo sé que si mi hijo muere, que va a estar muerto, Dios es poderoso para volverlo a la vida. Y todavía la Escritura dice que en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Ya vamos a ver por qué. Así que entonces Abraham subió a ese monte y esa fe de Abraham creció más en esa dimensión espiritual. Pero usted y yo sabemos que hacía falta algo, ¿verdad? Y como Isaac no era tonto, Isaac preguntó, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, ahora dime, ¿dónde está el cordero? ¿Verdad que nuestros hijos a veces nos agarran con preguntas así? Complicadas. Pero Abraham tenía esa fe, que Dios, él no estaba preocupado por el cordero, porque según Abraham no había cordero. Pero en el monte Moria, ¿sabe? Le repito para que se la aprenda conmigo. ¿Qué significa el monte Moria? Significa visión, hermano. Significa Jehová mira. ¿Sabe que Abraham dijo, mi hijo se va a morir, pero Dios puede resucitarlo? Pero ¿sabe qué vio Jehová? ¿Sabe qué vio Dios? Vio lo que le faltaba a Abraham, vio la necesidad de él, vio que le hacía falta un cordero. Eso vio. Es que la necesidad de Abraham, amados, estaba ahí. Abraham tuvo que llegar a esa conclusión porque él decía, bueno, ¿y cómo voy a hacer? Si no es al cordero que voy a clasificar, es a mi hijo. Pero Jehová mira tu necesidad. Jehová mira tu situación. En el monte Moria, en ese mundo espiritual, cuando nosotros tenemos fe, el Señor está viendo lo que a ti te hace falta. Y el Señor sabe entonces, antes que le pidamos, qué es lo que nosotros necesitamos. Y el Señor entonces nos concede a nosotros más de lo que hemos pedido, porque Él puede hacerlo abundantemente. Porque en la dimensión espiritual del monte Moria, lo que Abraham necesitaba era un cordero.
Y cuando Abraham subió, entonces el Señor dice que le proveyó. Bueno, el ángel le gritó y le dijo: Abraham, Abraham, no mates a tu hijo. Ya sé que tú estabas dispuesto a entregarlo. No era antes de acuchillarlo, hermano, porque Abraham ya en su corazón había llegado a esa conclusión. Entonces, amados, ¿qué ocurre? Cuando él ve, dice que se da la vuelta y ve un cordero. El cordero estaba atrás, él no lo miraba, pero Dios ya había visto su necesidad y se la proveyó. A veces Dios, aunque usted no lo crea, ya tiene, cuando nosotros estamos en el mundo espiritual, ya tiene nuestra necesidad suplida, porque Él está en el lugar celestial. Entonces, quiero leerle la palabra provisión, porque Abraham sabe cómo le llamó a ese monte. El monte Moria significa visión. Jehová mira. Pero ¿sabe cómo le llamó a Abraham? Monte de la provisión. Jehová Jireh, Él proveerá. Ahora, yo le quiero mencionar el significado de provisión. Provisión viene del latín, que tiene un prefijo, que es pro, visus, pro quiere decir delante, visus que quiere decir visto, y el sufijo sion, que quiere decir acción y efecto. Entonces la palabra provisión significa para nosotros acción y efecto de ver con anticipación, de preparar lo necesario. Entonces hay un monte en el que usted y yo, si nosotros entramos ahí, desde que nosotros entramos ahí, ¿qué es lo que ocurre, hermano? Que el Señor empieza a ver en nosotros todo lo que nosotros necesitamos sin que se lo hayamos pedido. Por eso dice acción y efecto de ver con anticipación. Eso es lo que tiene el Señor. El Señor tiene eso, amados, de que antes que nosotros le pidamos, Él ya está viendo lo que nosotros necesitamos. Ahora usted me dice: hermano Giovanni, dígame dónde está ese monte, que es lo que yo necesito. Aquí es la iglesia. El monte Moria es aquí. Por eso el pastor siempre dice: hermanos, vengamos a los cultos. No crea usted que es porque él quiere ver la iglesia llena y él se va a satisfacer, ¿verdad? Su corazón. Ya vamos a ver un caso de esos, si nos da tiempo, ¿verdad? Pero miren, amados, venir nosotros a este lugar. ¿Qué dice el Salmo 133? Porque allí, en los montes de Sión, ¿sabe que Sión es un lugar espiritual? David lo sabía. Y David se enfrentó a esa situación, amados, hasta que descubrió ese. David sabía que Jerusalén era un lugar especial para Dios. David sabía que ese lugar había que tomarlo. Pero mire qué lindo es cuando David descubre que es el monte Moria. Entonces, amados, cuando nosotros estamos en este lugar, a veces nosotros le estamos adorando. Le voy a contar algo, ¿verdad? No se vaya a molestar. Porque cuando descubren cómo es el hermano Giovanni, a saber si lo dejan predicar otra vez, ¿verdad? Entonces, yo venía, amados, con gran necesidad a la iglesia. Gran necesidad. Y en la adoración, adivine qué hacía. Ay, otra vez adivine. ¿Qué hacía en la adoración, hermano? Yo no cantaba. Desde que estaba en la adoración, yo estaba: Señor, ayúdame. Mañana llegan los de la moto. Padre, ayúdame, que esos del ENE se suben a donde sea, ¿verdad? 3 metros tiene el poste y ellos siempre se suben. Señor, yo con grandes necesidades, hermano, yo ni adoraba. Yo venía solo a pedirle al Señor, hasta que descubrí que este lugar es el monte Moria, donde Dios conoce nuestras necesidades antes que se las pidamos. Mientras usted y yo estamos alabando, nosotros que estamos adorando y que estamos moviendo esa atmósfera espiritual, el Señor está ahí con nosotros. Gloria a Dios. Quiero mostrarle algo más. Es que hay alguien más que se enfrentó con los jebuseos. En 2 Samuel 5:6. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. David, hermano, David se enfrentó a los jebuseos.
Pero a David le tocó luchar contra ciegos y cojos. Usted dice, se la pusieron fácil, ¿verdad? Honduras en el grupo de Haití, Nicaragua y República Dominicana, que solo juegan béisbol, ¿verdad? Pero mire, amados, mire, pero no menospreciamos a quién, hermano. A lo poco no lo menospreciamos. El enemigo que es pequeño no lo menospreciamos porque sigue siendo enemigo. Segunda de Samuel 5:6, la Biblia de las Américas. Y el rey, aquí está hablando de David, y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra. Ellos eran los que gobernaban Jerusalén. En aquel entonces se llamaba Jebús. Y estos dijeron a David, los jebuseos: no entrarás aquí. Aún los ciegos y los cojos te rechazarán. Pues pensaban, David no sabe nada del mundo espiritual. Es que mire, hermano, esto que David no puede entrar es que ellos creían que David no tenía conocimiento del mundo espiritual. Ahora en 2 de Samuel 7 y 8, o sea, continuamente, dice: no obstante, David conquistó la fortaleza de Sión. Por eso le digo, David sabía del mundo espiritual, porque dice, no obstante, David sabía que esa fortaleza era Sión. O sea, es una dimensión espiritual, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que quiera herir a los jebuseos, ¿qué tiene que hacer? Suba por el túnel del agua. Mira, hermano, aquí está un secreto espiritual. Vamos a atacar esa ciudad, pero a los jebuseos no se les vence así, hermano. Se les vence a través del agua de la palabra. Entonces, usted necesita escuchar palabra de Dios para poder vencer a los jebuseos. Hay que empaparse, hermano, porque ese era un canal que iba por dentro. Y llegue ¿a dónde? A los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice: ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. Quiero hacer una aclaración, ¿verdad? No es que David odia a un cojo o a un ciego. No es que el Señor rechaza a los ciegos. Al contrario, hermano. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntar si él era de verdad el Mesías, él dijo: díganle a Juan el Bautista que los cojos caminan bien. Porque un cojo camina, pero bien no. Que los cojos caminan bien y los ciegos reciben la vista. Entonces el Señor quiere hacer milagros con ellos. Pero estos cojos y ciegos son aquello a lo cual usted y yo en una guerra no le pondríamos atención. ¿Y sabe qué hizo David entonces? La orden fue matarlos a todos. Fue eliminarlos a todos. Y entonces, ¿cuáles son los ciegos? El Salmo 135, 15, 16 dice: los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Entonces la idolatría es una ceguera. Es un enemigo que hay que vencer. Porque los ídolos, dice la Escritura, son ciegos. Y cuando nosotros idolatramos, perdón, ¿verdad? Lo voy a poner aquí a nivel iglesia. Cuando nosotros venimos y ¿quién va a dirigir? ¿Quién va a dirigir hoy? Ay, no. ¿Y quién va a predicar hoy? Ay, no. Estamos idolatrando, amados. Hermano, viene fulano de tal, se llena la iglesia, hermano. No fallamos ni un culto. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué? Analícelo. La religiosidad, dice en Apocalipsis 3:17, tú dices: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. En Apocalipsis, hermano, el último libro. O sea, el más reciente, pues, de los tiempos presentes. La religiosidad, amado, nos puede matar. La religiosidad puede hacer que esos jebuseos no puedan ser expulsados. Quiero llevarlo a los creyentes ya enfrentándose a los jebuseos.
Mire, en Marcos 15:21, aquí hay un creyente, Simón de Cirene. Y este jebuseo que se le aparece aquí son los romanos, y dice Marcos 15:21. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre, ya le voy a mostrar por qué, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Siempre habría creído yo que Simón de Cirene era un buen samaritano, que vio a Jesús cansado y dijo, le voy a ayudar. Hasta que leí bien la escritura y dice, lo obligaron. Son buenas las cosas obligadas. Ni la comida, decía mi abuelita, ni la comida es buena cuando es obligada. Y en la iglesia, hermano, ¿usted cómo le sirve al Señor? Hermano, yo estoy en este equipo porque mi mamá viera todo lo que me dice antes de salir de la casa. ¿Será que obligado es bueno, amados? ¿Qué nos ha dicho el pastor? Sirvamos con deleite. Por eso, amados, que cada quien sirva donde quiera, donde desee. Mire, cada generación de corderitos, yo esperaba, a ver, ¿verdad? ¿Cuántos se me agregan ahí? Y un día me dice un hermano del equipo, hermano, me dice, fíjese que ya no va a estar en el equipo. Pero yo me acordé de esto, hermano. En vez de tener más, tenía menos. Pero yo me acordé de esto, hermano. Yo le dije, hermano, ¿y usted dónde quiere servir? Yo quiero servir en tal área. Excelente, hermano. Vaya y sírvale al Señor en el área que usted quiera. Y qué lindo es venir a la iglesia y verlo servir en el área que más quiere. Porque nosotros no somos jebuseos. Y mire, amado, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su propia cruz. No le anda imponiendo a nadie. Qué feo eso, ¿verdad, hermano? Hermana, ¿y usted por qué vino con esos jeans tan pegaditos? No tiene miedo de irse al infierno. No, hermano, no seamos jebuseos. Dejemos que cada quien con su propia cruz y que el Señor toque el corazón de cada quien de lo que tenga que hacer. Venid todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, amado, usted aquí tiene que sentirse alegre, contento. ¿Sabía usted que a Simón de Cirene lo pusieron obligado? Pero Simón de Cirene era un creyente que supo resistir el ataque de los jebuseos. Entonces sus hijos sirvieron al Señor. No le puse aquí de Alejandro, está Romanos 16:13, porque Alejandro, hermano, empezó a agarrar unas doctrinas ahí medias raras que al final creo que el apóstol Pablo lo terminó expulsando. Pero mire, se quedó el otro hijo, Rufo, dice, saluden a Rufo, Romanos 16:13, saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacerlo suyo. Y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Entonces, amados, mire, cuando usted le toque pasar por esas situaciones difíciles de que le impongan, soporte, porque tenemos que vencer a los jebuseos. Y no seamos nosotros piedra de tropiezo para nuestra propia familia. Y es que los jebuseos, hermanos, siempre quieren poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Mire otro, Simón Pedro. Ya voy a finalizar. Simón Pedro. Este creyente también fue atacado por los jebuseos. ¿Sabe quién lo atacó a Simón Pedro? Satanás. ¿De qué se aprovecha el enemigo aquí? Del desánimo. ¿Cuánto nos ha tocado enfrentar el desánimo? Todos, hermano. Todos nos ha tocado difícil. Pero mire aquí Simón Pedro, en Lucas 22, 31, 32, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Quiénes son los que zarandean el trigo, hermano? Los jebuseos. Sí, son especialistas, a eso se dedican. Entonces aquí hay un jebuseo. Satanás quiere zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, hermano,
se iba a enfrentar a un dilema, una confusión. En otro versículo Jesús les dice, ustedes se van a escandalizar. Se van a escandalizar. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Señor, yo no me voy a escandalizar. Y si es necesario entregar mi vida, la voy a entregar. ¿Y sabe qué dijeron todos los demás discípulos? Amén. Nosotros también vamos a entregar nuestra vida. Y hermano, el día que capturaron a Jesús, ¿qué pasó? Todos salieron corriendo. Entonces eso nos puede pasar a nosotros. Que ahorita somos fuertes espiritualmente y de pronto, hermano, ¿verdad? Nos asusta el recibo del agua, ¿verdad? Dios mío, ¿verdad? ¿Qué van a decir de mí cuando me vean arreglando ahí la tubería? Entonces, hermanos, nosotros tampoco debemos de trillar. Nosotros tampoco debemos de tomar al hermano débil y hacerlo trizas. Cuando un hermano esté frío, cuando un hermano esté desanimado, nosotros no somos jebuseos para decirle, hermano, ¿verdad que andas caído? Porque hace días que no te veo en la iglesia. O cuando vienen a la iglesia, ¿verdad? Hermano, hace días que no lo vemos. 20 domingos, 17 martes, 31 viernes. No, hermano, ni le recordemos eso. Recibámoslo, le digamos, hermano, qué bueno verte. Te extrañamos, pasa adelante. Pero ya se imagina que feo está en la iglesia y que todos lo estén viendo. Y que el hermano vino por primera vez, pues tenía años. Mire cómo es el Señor, amados. Nosotros tenemos quien nos defienda ante estos jebuseos. Yo he rogado por ti al Padre. Yo me imagino a Cristo diciendo, Padre, seguro que Pedro va a fallar, pero este hombre es mi discípulo. Y si él cae, los demás caen. Porque él dice, yo, y aquellos dicen amén. Entonces, guárdalo en el día malo, guárdalo en el tiempo de la acusación, del señalamiento. Podemos nosotros también rogar. Ok, la última. Saúl, aquí el enemigo aprovechándose de los problemas. Qué tremendo esto, hermano. Saúl, amados, visitó una bruja. Está en 1 Samuel 28:4-20. No lo vamos a leer porque por el tiempo, ¿verdad? Pero usted no sé si ha leído la historia. Y él ya tenía 40 años de ser rey. Y se enfrentó al ejército filisteo. Llegó con sus tropas, hermano, y cuando él vio las tropas de los filisteos, se asustó. Dice que una angustia entró en él. Y para que lo copie, ¿verdad? Este hombre entonces consultó, él es creyente, amados, es el rey de Israel, consultó a los profetas y los profetas no recibieron palabra del Señor. Consultó al Urín y al Tumín, un instrumento que tenían los israelitas para consultar también al Señor, y nada. Habló con los videntes, él lo buscó en sueños, intentó que el Señor le hablara, aunque sea él en sueños, y nada, el Señor no le habló. Entonces, ¿sabe qué hizo Saúl? Fue y buscó una medium. En algunas versiones dice bruja, vidente, pero yo le voy a llamar medium. Y cuando él está con la medium, le dice, bueno, era prohibido que existieran ellos, ¿verdad? Saúl había ordenado que los mataran a todos. Y entonces la medium tenía miedo de atenderlo, porque sabía de que había una orden de que es la única que había quedado, para no contarle más. Y entonces cuando él llega donde la medium le aclara que no le va a pasar nada, que no la van a, él jura por el Señor, por Jehová, que no le va a pasar nada, y entonces la medium decide hacerle el trabajito, ¿verdad? Y le dice, ¿a quién quieres que te llame? Michael Jackson. Pero ¿sabe a quién pidió? A Samuel. Porque el Señor no quiere hablarme, entonces yo voy a buscar a Samuel. ¿Sabe que leí en algunos comentarios que los teólogos no se ponen de acuerdo entre si realmente habló con Samuel o no? Pero fíjese que yo estoy en la convicción ahora de que en realidad no habló con Samuel.
¿Por qué? Porque una medium no está, ¿se acuerda del cuadro, verdad? No está en el nivel espiritual. O sea, que conecta el cielo con la tierra. Una medium está más abajo, entre la tierra y el inframundo. Entre la tierra y debajo de la tierra. Entonces, esa medium no conecta con el cielo. Perdón, yo sé que aquí no hay. Diga, aquí no hay. Pero no puede ser que cuando nosotros estemos en angustia, que nosotros sintamos que el Señor no nos habla, que nosotros venimos a la iglesia y la palabra no nos llena, que nosotros cantamos y danzamos, pero hermano, salimos secos otra vez. No vaya a buscar medium, no vaya a buscar brujos. Aunque le digan ahí los vecinos, los compañeros de trabajo, mira, el doctor Caballero, si te ha ido mal en el amor, si no tienes una pareja, ven ahora. No, hermano, no haga eso, no hagamos eso. Porque le voy a explicar, aquí hay un ataque jebuseo. Entonces, mire, amado, entonces le dijo Saúl, estoy angustiado a Samuel, porque supuestamente Samuel se le aparece, ¿verdad? Samuel se le aparece y le dice a Samuel, ¿por qué me has despertado y he tenido que venir? Que aclaro, la bruja dijo que lo vio subir de la tierra. O sea, ¿venía de dónde? No venía de arriba, venía de abajo. Y dijo, le preguntas Saúl, ¿y qué estás viendo? Le dice, porque Saúl nunca vio nada. ¿Usted sabe cómo los brujos, pa? Veo en esta bolita de cristal que a vos se te para el pelo. Ay, qué sabio ese brujo, ¿verdad? Y con la cara que le ven, veo que sos un hombre amargado, pero él viendo la bolita de cristal. Lea los horóscopos, hermano, es pura psicología. Entonces, mire, Saúl ni está viendo a Samuel, pero le dice Samuel, ¿por qué me hiciste venir desde allá abajo? Entonces le dice, es que estoy angustiado. Los filisteos están allí, son más que nosotros y Dios no me contesta. Entonces le dijo, ¿sabe qué le dijo Samuel? Pero me di cuenta que no era Samuel, que era un demonio. Es que Dios, como tú no le obedeciste, ¿te acordás cuando tenías que matar a Amalek? Entonces Dios está molesto contigo. Y más que ahora andas buscando aquí una bruja, más enojado está. ¿Sabes qué? Dios es tu enemigo. Allí me di cuenta yo que era Jebús. Porque Jebús trilla, hermano. Jebús pisotea. Jebús le estaba quitando a Saúl su última esperanza. La esperanza nuestra es Dios. Siempre lo va a hacer, aún en el momento más triste de nuestra vida, el último suspiro, siempre nuestra esperanza va a ser Dios. ¿Y sabe qué le dijo ese demonio? Tu enemigo es Dios. Yo voy a leer algunos pasajes rápido. Oh almas adúlteras, Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A dónde dice ahí que Dios es nuestro enemigo? Ahí no dice eso, amados. Ahí lo que dice es que si usted y yo amamos el mundo, yo me convierto en enemigo de Dios. Pero Él no es mi enemigo. Él no ha dicho, yo soy tu enemigo. Nosotros mismos nos convertimos en enemigos de Dios. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Quiere decir que cuando éramos enemigos, ¿qué hizo Dios? Masacrarnos. Allá viene Giovanni a la iglesia, aquí le tiro un rayo. No, mejor a la salida, ¿verdad? Dios no hace eso. Aunque yo sea enemigo de Dios, ¿sabe qué hace Dios? Nos reconcilia con Él y nos da vida. Mateo 13:39. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo, ¿quién es? El diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores los ángeles. Ve, ahí hay una explicación de Jesús. ¿Quién es nuestro enemigo? El que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Y en 1 de Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar.
Entonces, los jebuseos, ¿qué hacen? Trillan. ¿Qué quieren hacer los jebuseos? Desanimarnos, vencernos, llevarnos a la muerte. ¿Qué hace Dios? Nos da vida. Y de esa manera, amados, nosotros podemos entonces conquistar Jebús cuando nosotros le creemos a Dios. Mire, en todo ese versículo usted va a encontrar cosas como, por ejemplo, usted sabe que no pueden venir los muertos a la tierra. Porque el rico y Lázaro, lea esa historia. ¿Qué le dijo el rico? Padre Abraham le dice, dile a Lázaro que moje mis labios porque tengo sed, aquí estoy sufriendo. Así como dijo Saúl, estoy en gran angustia. Y sabe que le dijo, no se puede. No se puede de una dimensión a otra. No se puede. Segundo, entonces manda a alguien, dile a mis familiares que están allá, que manda a alguien a mis familiares que les digan de que esto del infierno es verdad. Y le dijo, no se puede mandar a alguien del mundo de los muertos porque allá tienen a Moisés y los profetas. En otras palabras, allá está la palabra de Dios, que la lean, que con eso es suficiente. Y después le dijo, pero si va alguien del cielo, seguramente que sí le van a creer. Cuando ya, hermano, ¿sabe qué le dijo? Ni aún que se levantara alguien de entre los muertos, se podría. Entonces, hermano, no era Samuel el que estaba ahí, era Satanás que estaba trillando en la vida de Saúl cuando a Saúl todavía le quedaban esperanza. ¿Usted se acuerda un mensaje que predicó el pastor? Fenomenal mensaje de todas las oportunidades que tuvo Saúl para arrepentirse. Todas, hermano. Y todavía tenía una oportunidad cuando estaba agonizando, porque él mismo se había suicidado y no se había muerto. Y en vez de decirle a ella, a su escudero, mira, ¿sabes qué? Me voy a confesar contigo, me voy a arrepentir. No lo hizo y lo terminó matando un amalecita. Porque ¿sabe qué le dijo el demonio cuando le estaba hablando? Le dijo, ciertamente, mañana vos y tus hijos van a estar donde nosotros estamos. Qué horrible eso, hermano. Y Saúl no despertó, hermano. Amados, de verdad que nosotros tenemos que escuchar palabra de Dios. Porque en la dimensión espiritual se necesita fe. En la dimensión espiritual se necesita conocer los principios celestiales para que lo celestial, que es lo real, descienda a la tierra. Cierro aquí con esto. Le voy a pedir ahí donde está que cierre sus ojitos. Solo quiero concluir, decirle esto. Nosotros, la iglesia, somos ese monte espiritual. Somos Sión, somos esa Jerusalén espiritual donde lo divino se une con lo terrenal. Es como un Mahanaim, es donde está la unión de lo celestial con lo terrenal. Es un lugar que conecta la tierra con el cielo y no como hacen los médiums, los brujos, los hechiceros, que solo pueden conectar con lo de abajo. David conquistó Jerusalén, pero nos enseña que aún había que seguir conquistando. Satanás es nuestro enemigo, no es Dios. Nunca piense eso. Sepa claramente quién es nuestro enemigo. Él se aprovecha, Satanás como enemigo, se aprovecha de nuestras angustias, de nuestros problemas, aún de nuestro cansancio o de nuestro enfriamiento. Dios es un Dios de misericordia que te da vida en abundancia y no muerte, que te rescata de la tumba, como dice el Salmo, que te libra de flecha que huele de día o de noche, de las balas perdidas, que no te deja sentado en el polvo, que te saca del lodo cenagoso de la desesperación, que te bendice y que te declara bien y no mal. Él no te deja solo. Él es tu refugio y tu fortaleza. Él es tu pronto auxilio en las tribulaciones, porque no para siempre se trilla el trigo. Oremos. Digamos fuerte ese amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí donde está sentadito, oremos. Padre Celestial,
Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Este lugar, Señor, la iglesia. Este es el lugar, Dios, que nos lleva a una dimensión espiritual donde se conecta lo terrenal con lo celestial. Lo que tú tienes para nosotros son planes de bien. Ahí están, en la región celeste. Tú tienes planes de bendición. Ahí están en la región celeste. Queremos, Señor, que se vengan a lo terrenal. Y para eso nosotros necesitamos fe. Necesitamos creer en tu palabra. Necesitamos creer como David que en la dimensión espiritual, en Sión, podemos vencer a los jebuseos. Los jebuseos nos dicen que Dios es nuestro enemigo. Los jebuseos nos dicen que no se puede, que nunca nos vamos a levantar. Los jebuseos nos dicen que jamás vamos a vencer ese pecado. Los jebuseos nos dicen que jamás lo vamos a lograr porque no tenemos dinero. Los jebuseos nos dicen que muy poco lo que tenemos y que nuestros padres también fueron pobres y que nosotros no podemos ser ricos. Pero hoy declaramos en el nombre de Cristo que Él está rogando por nosotros y que Él ve con anticipación nuestras necesidades y que Él sabe lo que te hace falta, lo que tú le has pedido, lo que te angustia. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que llenaría de satisfacción tu corazón. Él sabe lo que te daría paz. Él lo sabe porque nosotros estamos en ese monte espiritual. Estamos en esa dimensión de Sión, del monte Moria, donde nosotros podemos aumentar nuestra fe y creer en el Dios de lo imposible. Bendecimos este tiempo. Declaramos que Dios tiene buenas cosas para nosotros y que Dios nos va a levantar y que Él va a cumplir nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos, porque nosotros le hemos creído a Él en su palabra. Bendecimos su palabra porque no para siempre se trilla el trigo. Quiero que hagas ahí una oración y no importa la necesidad que tienes. Si tú tienes deudas, hoy es el tiempo, preséntaselo al Señor. Hoy es el tiempo de decirle: Señor, aquí están mis deudas. Lo que hizo un rey, le presentó los documentos que le habían enviado, que sería derrotado, lo que le pedían, que entregara el reino, y él dijo: Señor, aquí están. Cuando llegues a tu casa, muéstrale qué es lo que debes y el Señor las pagará, porque Él sabe que tú vas a salir de la situación en que estás. No para siempre se trilla el trigo. Y cualquier plan que tú tengas, póngaselo al Señor. Lo que nosotros, por muy poco que sea, porque en lo poco, si somos fieles ahí, el Señor nos va a dar en lo mucho. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo, bendigo a esta congregación, bendigo este lugar. Aquí es donde tú mandas bendición y vida eterna. Declaro que mis hermanos reciben la bendición tuya. Declaro que mis hermanos se van bendecidos. Llévalos con bien, llévalos en paz. Que esta bendición llegue a sus hogares. Que sean bendecidos toda su familia. Que sea bendecido, Señor, sus propiedades. Paz para ellos, paz para sus familias y paz para lo que tienen. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya.